El llamado al juicio. Para Dios no existen los santos ni los héroes, pues unos y otros dan la vida por una organización o por doctrinas de hombres, por lo que no hay en este tiempo hombres santos o justos. Cuando los hombres busquemos las mentes más preclaras de los ministros más eminentes por su mayor inteligencia, de los que son tenidos por santos por la humanidad, nuestro asombro será muy grande cuando nos demos cuenta de que ellos son también náufragos que van sin brújula, sin paz y sin luz. Si buscamos hombres santos o justos que nos guíen, no los encontraremos. Si queremos buscar la suma perfección, miremos a Dios en lo infinito, comuniquémonos con Él y nos aconsejará y nos inspirará. ¿Por qué el mundo cayó en fanatismo y en culto exterior? Porque los hombres encargados de la ley de Dios, lejos de rechazar a imitación de Jesús, los honores, las galas y las vanidades, han tomado para sí las riquezas, los títulos y la grandeza de la tierra, privando con ello de toda libertad al espíritu. Y dentro de esa turbación, aún hay quienes se nos presentan como infalibles, cuando infalible solo existe uno, que es nuestro Padre Celestial, quien no quiere místicos, fanáticos ni religiosos, porque para él el fanático es ciego, dejándosele deslumbrar por lo que le dicen, y es incapaz de buscar la verdad por sí mismo. El idólatra es materialista, y solo defiende a la organización a la que pertenece, y el místico es hipócrita, y es capaz de encerrar su culto en 4 paredes para no ver a nadie. Vemos a esos hombres que gobiernan grandes pueblos. Conocemos la fuerza de sus leyes y de sus doctrinas. Miramos a los hombres de ciencia penetrando insensata y temerariamente en los arcanos de la naturaleza, recibiendo a cambio de provocarla su reclamo. En verdad nos dice Dios que con ese orgullo, ese poder y toda su ciencia vendrán a postrarse humildemente ante Dios, porque toda obra humana se está acercando a su límite, donde los hombres por sí solos deberemos de abrir los ojos a la realidad, reconociendo la trascendencia de cada una de nuestras obras, la gravedad de nuestras faltas y la magnitud de nuestros errores. Los hombres del poder han olvidado que existe un dueño de todas las vidas, y ellos toman la vida de sus semejantes como si les perteneciese. Las multitudes claman por pan, justicia, hogar, vestido. La justicia Dios la hará, no los hombres ni sus doctrinas. Cuando Dios nos dice que este tiempo es de nuestra liberación espiritual, es porque los dioses que hemos creado, los hombres, están cayendo uno a uno. Doctrinas, ciencias, teorías y ambiciones de poder, todo ello está siendo tocado por su justicia. Dios viene a proponer a la humanidad una nueva vida y a revelarnos una nueva ciencia, la ciencia divina. Porque esta que pregonamos los hombres, llenando de vanidad a unos y de asombro a otros, en verdad nos dice Dios que aún está muy lejos de rebasar lo humano. Él nos ofrece esta fuente de aguas cristalinas y vírgenes, que es su palabra, para que tengamos donde calmar nuestra sed y nos limpiemos de toda impureza. Pero velemos por la fuente, porque se levantarán hombres queriendo engañarnos con falsas doctrinas espiritualistas, y nos dirán que aman a Dios y a María. Cuidado, porque eso será para disegregarnos del redil. Surgirán aquellos que mezclen su doctrina con doctrinas humanas. Vivamos alerta, porque ya se acerca la hora en que nos llame a juicio. Vemos a los hombres que conducen a los pueblos, creando doctrinas e imponiéndolas a los hombres. Cada quien pregona la superioridad de su doctrina, mas Dios nos pregunta:
¿Cuál ha sido el fruto de todo ello? Las guerras, con su cortejo de miserias, de sufrimientos, de destrucción y de muerte. Esa ha sido la cosecha que aquí en la tierra han recogido los apóstoles de tales teorías. Vemos que Dios no ha contrariado el libre albedrío de la humanidad, aunque sabe decirnos que sobre esa libertad, la conciencia, la voz de Dios, está hablando incesantemente al corazón del que se aparta de la justicia, de la caridad o de la razón. Muchos árboles cultiva la humanidad. El hambre y la miseria de los hombres nos hace buscar en ellos sombra y frutos que nos ofrezcan salvación, justicia o paz. Esos árboles son doctrinas de hombres, inspiradas muchas veces en odios, en egoísmos, en ambiciones y en delirios de grandeza. Sus frutos son de muerte, sangre, destrucción y ultrajes a lo más sagrado en la vida del hombre, que es la libertad de creer, pensar, hablar, en una palabra, que es privarlo de la libertad de espíritu. Mientras las doctrinas y las religiones persistan en sus diferencias, el mundo seguirá fomentando su odio y no podrá dar paso al decisivo instante del verdadero culto. Pero, ¿cuándo van a comprenderse y a unirse los hombres, dando así el primer paso hacia el amor de los unos a los otros, si aún hay hombres que, creyendo poseer la clave o el secreto de la salvación del espíritu y las llaves de la vida eterna, desconocen a todos aquellos que van por caminos distintos, porque a su juicio son indignos de llegar a Dios? Las doctrinas que no tienen raíces de espiritualidad y que han dominado pueblos serán destruidas por esos mismos pueblos que antes la proclamaron como salvadoras, y nuevas doctrinas surgirán teniendo a lo elevado. Dios permitirá que se establezcan, porque serán movimientos precursores de la más pura espiritualidad. Y cuando veamos aparecer estas obras en la tierra, sabremos que el espíritu de los hombres está presto a llegar al final de otra gran etapa. El espíritu de los hombres está hambriento. Busca en religiones, ideas o doctrinas el alimento que le hace falta. Sentimos el llamado de nuestro Padre y no sabemos dónde encontrarlo. Dios habló a nuestro espíritu desde la montaña, para que aprendamos a elevarnos y alcanzar la comunicación directa con su espíritu. Vendrá la guerra de ideas, credos, religiones, doctrinas, filosofías, teorías y ciencias, y su nombre y su doctrina andarán en todos los labios. Su nueva presencia será discutida y juzgada. De ahí se levantarán los grandes creyentes proclamando que Cristo ha estado nuevamente entre los hombres. En esos instantes, desde el infinito, Dios animará a esos corazones y hará prodigios a su paso para fortalecer su fe. Nosotros los hombres, al apartarnos del cumplimiento de la ley de Dios, hemos creado ideas, teorías, religiones y doctrinas diversas que dividen y confunden a la humanidad, atando al espíritu al materialismo y impidiéndonos elevarnos libremente. Mas la luz de su espíritu de verdad ilumina a todos los hombres, indicándonos el sendero de la vida verdadera, donde solo hay un guía que es la conciencia. Nuevamente Dios nos dice que la guerra entre los hombres no ha terminado, porque vendrá la guerra de ideas, de credos y religiones, de filosofías y doctrinas, cada quien queriendo ser el único poseedor de la verdad, cada quien buscando superioridad sobre los demás. Mirando al pueblo tanta perversidad entre los hombres, sabiendo de sus odios, de sus guerras, y conociendo el doloroso resultado de las doctrinas materialistas, hemos pensado que para que esta humanidad llegue a regenerarse y convertirse a la ley de Dios, antes tendrá que soportar grandes pruebas y pasará mucho tiempo para que llegue a amarse según su enseñanza. Pero Él nos dice que aunque es cierto que a este mundo le esperan pruebas muy grandes, los días de dolor le serán acortados porque será tan grande su amargura, que ello hará que los hombres despertemos, volvamos nuestros ojos hacia Dios y escuchemos la voz de la conciencia que nos pedirá el cumplimiento de su ley. Su justicia será la que corte
todo lo malo que exista en este mundo. Antes, lo escudriñará todo, religiones, ciencias e instituciones, y entonces pasará la hoz de la justicia divina, cegando la cizaña y dejando el trigo. Toda simiente buena que se encuentre en el corazón de los hombres, la dejará para que siga a ser germinando en el espíritu de la humanidad. Ha venido a nosotros porque ha visto que la palabra humana y las doctrinas que hemos creado no calman la sed ardiente de nuestro espíritu. Sed de luz, sed de verdad, de eternidad y de amor. Por ello se ha presentado ante nosotros sirviéndose de hombres humildes, ignorantes y rudos de entendimiento, haciendo penetrar en el éxtasis de la mente humana y del espíritu, para que de sus bocas brotase el mensaje del tercer tiempo. La humanidad, con nuestra ciencia, con nuestro pecado, con nuestras guerras, con nuestras doctrinas y materialismo, ha desafiado a la justicia divina. Y cuando nuestras ofensas han sido mayores, solo el castigo podría esperar. Pero miremos cómo Dios ha respondido, enviando a los hombres su luz divina, que es consuelo, revelación, perdón y paz, para que nos ilumine y nos ayude en nuestra evolución. Como una sombra se va extendiendo el manto de las nuevas doctrinas basadas en el egoísmo y el materialismo, que avanza de corazón en corazón y de espíritu en espíritu. Ante esa amenaza tiemblan los hombres y pueblos, y nos preguntamos por qué el Omnipotente no impide el avance de estas calamidades. El Padre nos contesta diciéndonos que las permite germinar, crecer, florecer, extenderse y fructificar, para que esos árboles sean reconocidos por la humanidad por sus propios frutos. Doctrinas, teorías e ideas de toda índole se extenderán en el mundo para que los hombres, después de haber comido de todos los frutos, podamos volver a sus ojos al árbol de la vida y comprender que el verdadero fruto, el que tiene dulzura en su sabor y vida en su substancia, es el que Dios nos ofreció en su ley de amor desde el principio de los tiempos. Habrá un instante en que su palabra dada en este tiempo aparentemente quede borrada del haz de la tierra. Entonces los hombres se levantarán inventando doctrinas espiritualistas, enseñando nuevas leyes y preceptos, que se dirán maestros, apóstoles, profetas y enviados. Y Dios por un tiempo los dejará hablar y sembrar, los dejará cultivar su simiente, a fin de que al recoger el fruto sepan qué fue lo que sembraron. El tiempo y los elementos pasarán sobre sus siembras, y su paso será como un juicio para cada uno de esos seres. Estudiemos y comprendamos para que podamos practicar con pureza su enseñanza, y nadie nos confundirá con falsas lecciones que han sido tomadas de lo espiritual para crear ciencias, doctrinas y filosofías. Nos veremos entre hombres preparados, seremos interrogados y puestos a prueba. Y nuestro ánimo no desmayará, porque en nuestra lucha nos sentiremos acompañados por la caridad divina. Comprendamos que tenemos que ser celosos de esta joya, que nuestro espíritu ha depositado, la cual no mezclaremos con conocimientos superfluos, ni la cambiaremos por recompensas materiales. Llegaremos a adquirir un caudal de sabiduría sin necesidad de los libros de los hombres, siendo nuestro único libro esta palabra, en la que no tendremos influencia de doctrinas extrañas ni de malas interpretaciones, ni teorías de hombres o falsas suposiciones, solo la ley divina que nos traza el sendero de nuestra evolución. Somos pecadores salvando a pecadores. Dios no nos exige que seamos infalibles, porque el único infalible y perfecto es Él. Lo que sí nos pide es sinceridad y buena voluntad en cada uno de nuestros actos. Lo demás lo hace Él para completar y perfeccionar nuestra obra, porque según sean nuestras obras, así será nuestro galardón. Destruyamos entonces el reino de vanidades que hemos formado, dominemos las pasiones humanas y dejemos que nuestro espíritu se manifieste en su esencia, pleno de amor y de la luz que nos dé la sabiduría. Tratemos en todos los actos de nuestra vida de imitar a Cristo.
Él no fue enviado a la tierra para expiar una falta o recibir el juicio de su Padre. Cristo, que hoy viene a hablarnos nuevamente, descendió al corazón de los hombres para crear en ellos su reino de amor, de justicia y de verdad. Él no trajo a los hombres doctrinas materiales ni leyes injustas. Él no vino a tentar la codicia de la humanidad ni a alimentar sus pasiones. Él trajo la doctrina del amor, que es la moral del Espíritu. Por eso dijo a las multitudes: mi reino no es de este mundo.